Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi canal Sandra Mama Star y bienvenidos Virgo a tu lectura del tarot del mes de agosto del año 2026. Pues Virgo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que continúan respaldando mi canal. Gracias, gracias, gracias. Y si esta es tu primera vez, pues bienvenido. Antes de empezar, quiero recordarle que va a ser una lectura general, como también mi estilo a la hora de leer las cartas es de utilizar los oráculos de astrología para ver cuáles son las influencias cósmicas que nos están afectando dentro de este ciclo, y con el tarot de ver cómo están tus energías, Virgo. A la misma vez, ya los ustedes que me conocen saben que me gusta siempre conectarme con el movimiento lunar, ya que viene siendo el cuerpo astral que en realidad nos enseña los cambios que están ocurriendo internamente y en qué área van a ocurrir. Entonces, Virgo, vamos a empezar. Pues bien, la luna. En este momento la luna renació el 12 de agosto en el signo de Leo y tuvimos un eclipse lunar. Perdón, un eclipse solar. Siempre en las lunas nuevas tenemos un eclipse solar y en las lunas llenas tenemos un eclipse lunar. Y sabemos que esto es un fenómeno que no ocurre todos los días, no ocurre muy a menudo, pero viene siendo el fenómeno que nos permite, mediante la magnificación de las energías en todas las situaciones que estamos teniendo, rectificar algo. Lograr, es como el papel que juega los eclipses es de poder remover capas de percepción para nosotros poder entender las cosas que estamos haciendo a un nivel donde nos demos cuenta, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo, en la forma en que lo estamos haciendo, nos trabaja o no. Hay veces que nosotros nos aferramos a hacer cosas y negamos esas situaciones, no queremos ver la realidad y nos empecinamos a continuar haciendo lo mismo aunque vemos que la puerta está cerrada. Y vienen esos momentos donde el cosmos, mediante los tránsitos que están ocurriendo, ¿verdad? Entre los planetas y los fenómenos como los eclipses ocurren, que nos dicen, no, ese no es el camino. Mira, mira, mira. Y entonces es como tener un anteojo en el que podemos magnificar, ¿verdad? En esas situaciones y todos los telones, ¿verdad? Que estaban cubriendo nuestras percepciones, en el que nos hacían creer una cosa, se disuelven. Y a veces se disuelven en esa persona que tú pensaste que era la persona ideal, que esa era la persona que te iba a ayudar o que te iba a sacar del apuro, y te das cuenta que no, esa no va a ser la persona. O que tú sigues tocando esa puerta donde tú quieres lograr algo en específico y esa no es la manera en la que el universo te va a ayudar. Hay otras formas y claro, tú no ves esa forma o tú no sabes, a veces la cabeza de nosotros, caballeros, no entiende cómo mezclar y unir dos situaciones tan diferentes. Pero cuando tú te pones a pensar y analizar cómo es que en el pasado tú has logrado algo que tú no pensaste jamás en tu vida que iba a ocurrir en la forma en que ocurrió, pues esa es la gracia del cosmos. Entonces, debemos de recordar que en situaciones difíciles, donde estamos trabajando con energías muy diferentes o muy opuestas, en el que con solo nosotros poner nuestras intenciones y hacerlo en una forma clara, precisa, es necesaria. Pero después, cómo esas situaciones se van a resolver, no es nuestro problema. Tenemos que dejarlo en las manos del universo, porque el universo sabe cómo hacerlo, ¿sí? La mente no sabe cómo lograrlo, pero el cosmos sí lo hace. Entonces, ese es uno de los mensajes más importantes en este momento dentro de este proceso de lunación que estamos teniendo, ya que la luna comenzó en Leo y habla de nuestra creatividad, ¿sí? Vamos a tener mucha energía solar. Es de ahí el por qué estamos teniendo
sintiendo tanto calor en estos tiempos. La gente piensa que sí, tiene mucho que ver con las acciones del hombre y en la forma en el que estamos viendo cómo hay tanta crueldad y tanta falta de humanidad alrededor del mundo. Y hasta cierto punto es verdad. Pero a la misma vez, esa actividad solar es la que está creando un énfasis en la capa externa de la Tierra, en la gravedad, en el que estamos sintiendo mucho calor, porque este año y el año que viene, el elemento que está rigiendo a la Tierra es el fuego. ¿Sí? Mucho fuego. ¿Y qué pasa? Que la luna rige el elemento agua, la luna es del agua. El sol, cuando hay mucho resplandor y mucha actividad solar a un nivel extremo, empieza a condensar el agua, ¿sí? Por eso en este momento debemos de tener mucho cuidado con el elemento madera en nosotros, ¿sí? Que viene representado por los órganos, el hígado y la vesícula. El hígado, la emoción del hígado es el genio, el mal genio. Por eso es que estamos viendo tanta gente perdiendo los estribos y la paciencia, porque el elemento fuego está en candela, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la medicina natural china hay un mapa donde enseña cómo es que los órganos mayores funcionan. Y esos órganos mayores están asociados con los elementos, ¿sí? Y el elemento madera es el que nutre al elemento de fuego, el corazón. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en esta combinación de un eclipse, eclipse solar, en una luna nueva, en Leo. Va a haber muchas energías porque Leo representa nuestra fuerza vital. En las cartas tiene mucho que ver con los bastos, ¿sí? Nuestra fuerza vital, nuestras energías, cómo vamos a utilizar creativamente nuestras energías. Y claro, Leo también tiene mucho que ver con nuestros hijos, porque nuestros hijos es el resultado de nuestra creatividad, especialmente cuando estamos en pareja. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a culminar este ciclo lunar? Pues vamos a tener el 28 de agosto una luna llena entre Acuarios y Piscis. Recuerden que cuando la luna cambia, ¿verdad? Está en cada 28 días la luna pasa por un proceso donde trabaja con diferentes signos y nos va enseñando en qué área de nuestra vida va a trabajar. Tanto va a rejuvenecer como va a cambiar, a transformarse. En este caso, como la luna está creciendo, pues va a culminar entre el signo de Acuarios y Piscis. Y creo que este cambio va a ocurrir en la madrugada dentro de ese eclipse lunar que vamos a tener. Ahora, estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario sabemos que es una era de revolucionaria. Porque Acuario está regido por Uranos y Saturno, que son dos energías muy opuestas, ¿sí? Saturno rige el mundo físico, Urano rige el mundo espiritual, pero es una energía muy destructiva. No porque sea destructiva, es por la forma en que se transmite y se expresa. Uranos es el que, mediante las crisis, viene a limpiar para purificar y renovar nuestras energías. Un buen ejemplo que yo voy a utilizar vienen siendo los fenómenos, los temblores de tierra que están ocurriendo, como por ejemplo en Venezuela y en Colombia. Y claro, nosotros a veces los seres humanos tenemos tendencias a aferrarnos a hábitos y costumbres que no nos funcionan y lo vamos repitiendo de una generación a la otra y nos estamos dando cuenta que ese hábito no nos funciona, pero lo seguimos haciendo, ¿verdad? A veces estamos fabricando casas en sitios donde hay mucha actividad sísmica y se nos olvida que la Tierra sufre cambios y tiene sus momentos de crisis igual que el ser humano. Que la naturaleza viene demostrándonos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en la naturaleza de nosotros, dentro de nosotros. Y así como nosotros tenemos cambios sentimentales, emocionales y físicos, también la naturaleza los tiene. Pero nosotros somos un poco testarudos.
en el que queremos hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Y no es hasta que a veces estamos en una situación de crisis que caemos de la mata y nos damos cuenta que espérate. Y hay veces que no nos damos cuenta enseguida. Hay veces que nos ponemos a gritar como víctimas y que nos hicieron daño, pero no nos damos cuenta que tomamos una acción que estaba fuera de armonía. Y el resultado de esa acción nos lo va a demostrar. Entonces, esto es uno de esos momentos donde el cosmos nos está demostrando un espejo de la actitud y de las intenciones del ser humano. Y para nosotros poder mejorar y poder encontrar tranquilidad y disfrutar de esa tranquilidad, vamos a tener que cambiar nuestras actitudes. Y la naturaleza nos los está enseñando. Entonces, sí, no es nada agradable de saber que ocurren estos temblores de tierra donde se mueren tantas personas. Pero a la misma vez viene siendo una de las formas en el que el cosmos nos esfuerza a reflexionar, a rectificar nuestras decisiones, manteniendo en cuenta lo que hemos hecho, lo que no funcionó, porque aquí nos están pidiendo que cambiemos todo, aquí está pidiendo que nos salgamos de nuestra área de comodidad y vayamos más allá, manteniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido y cómo nos ha funcionado. Y esas son las energías de Acuario con Piscis. Acuario, por un lado, nos libera de las cárceles y las cadenas que nosotros a veces nos hacemos. Y es, ¿verdad? Lo hace mediante la innovación, las ideas nuevas en el que son a veces ideas en que otras personas no han escuchado, pero puedan trabajar, puedan funcionar. No debemos de tener miedo, ¿verdad? A ideas, ¿verdad? Revolucionarias, porque hay veces que van a haber personas que se va a reír en nuestra cara de lo que estamos diciendo. Pero no podemos dejar de influenciar por esas personas porque esas son normalmente las personas que menos saben. A veces las personas que más gritan son las que menos saben. Pero lo hacen por costumbre y se creen que porque gritan es porque tienen más derecho, ¿verdad?, a decir las cosas. A veces la ignorancia, yo digo que el ser humano, le estaba hablando a un amigo mío, que a veces nos hablamos de temas espirituales, ¿no? Mucho. Y le estaba diciendo, las dos problemas más grandes que tiene el ser humano, uno es la lengua y otro es la ignorancia. Y claro, entramos en un tema de conversación que después le estábamos dando vuelta y coincidía con esa misma información. Entonces, aquí es donde debemos entender que cuando nosotros decimos algo, hacemos algo, siempre vamos a ser respaldados por nuestras decisiones y vamos a tener prueba de si lo que decimos viene en son de armonía y paz o si viene en un son de intranquilidad y de caos. Pero tenemos que saber prestar atención, ¿sí? Prestar atención. Y ahí es donde, ¿verdad? Trabajando con Piscis. Piscis, signo de agua, regido por Neptuno. Y Neptuno habla de las profundidades de esa agua. En este caso está hablando de las profundidades de nuestras emociones, de ir más allá de lo que nosotros normalmente sentimos, de entrar a ese mundo desconocido, de ese mundo lleno de infinitas posibilidades, ¿sí? Ese es Neptuno. Con ese mundo tenemos que tener un poquito de cuidado también, especialmente cuando estamos trabajando en las energías de la madre materia, porque las energías en la madre materia se polarizan, ¿verdad? Son duales, tienen dos caras. Cuando nosotros trabajamos en el mundo de sensación, hay unidad o hay desunidad, dependiendo en la forma en que tú trabajes tus energías. Pero cuando tú trabajas con tu cabeza, siempre va a haber una dualidad, dos caras a esa información. Si tú nada más que ves y te dejas influenciar por la obvia, pero no esperas a que te venga la otra información que no es obvio, pues tu información es incompleta. Lo que estás entendiendo no es completo. Entonces hay que saber tener calma para ver cómo las cosas se van desenvolviendo.
Y en este caso, aquí está hablando que la luna va a eclipsar, vamos a entrar a niveles más profundos y va a magnificar situaciones que tienen que ver con esta era, ¿verdad? Y con las características de Acuario, que tiene mucho que ver con innovaciones. Si esto no me funciona, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si ya hemos tratado muchas cosas que se están repitiendo, pues tenemos que trabajar a niveles más profundos para acceder a una información que va más allá de lo que entendemos y sabemos y ponerla a prueba, ponerla en práctica. Entonces aquí es donde se nos pide el ser humanitario, ¿sí? Y el ser humanitario es el de entender que si no todo el mundo está pensando de la misma forma que uno, el hecho de que otras personas no piensen igual que uno, no hay razón el que no respetemos a esas personas, ¿sí? El respeto a las ideas que estamos teniendo y las situaciones que estamos sintiendo, aunque no estemos de acuerdo con ellas, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a pelearnos uno a los otros, a pelearnos si no es en guerra, a pararnos de hablar, y siempre estamos creando un conflicto si esa persona dice algo que a mí no me gusta. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Dice el espíritu, ¿dónde está la libertad de expresión? Porque así como tú tienes derecho a expresar lo que tú sientes, las otras personas también, aunque a lo mejor a ti no te agrade. Con Acuarios, ¿verdad? Los avances tecnológicos no es para que nosotros nos convirtamos adictos a la tecnología, sino más bien es para aliviarnos a veces los quehaceres del diario. Es una ayuda. La tecnología está imitando a la tecnología espiritual del hombre. No es que la tecnología es mejor que el hombre, no, es que la tecnología nos está demostrando capacidades en el funcionamiento espiritual del ser humano que nosotros no hemos desarrollado, pero a veces nos convertimos en personas vagas y queremos las cosas fáciles, no queremos los sacrificios, queremos que se nos dé fácilmente y queremos cortar por aquí, cortar por allá. Y a veces eso trabaja, pero a veces no. Entonces, aquí es donde dice, tenemos que ser muy sensibles en tiempos de cambio y transformación, donde la conciencia del ser humano se está expandiendo, porque el cosmos se está expandiendo y nos está enseñando líneas de tiempo en maneras que nosotros no habíamos visto anteriormente. Y tenemos acceso a esa información para poderlas rectificar, ¿sí? No para poderlas repetir y hacer lo mismo, no, sino más bien para rectificar nuestra actitud, nuestra forma de reaccionar. Entonces, bajo esas influencias es que nosotros estamos trabajando en este momento. Y como digo y repito, señores, hay mucha energía de fuego que está calentando la naturaleza en nosotros y externamente. Y está creando una actitud de fogaje, mucho fogaje. Estos son momentos en que debemos cuidar mucho nuestro corazón, nuestra circulación, nuestra presión arterial, ¿sí? También tenemos que cuidarnos mucho los pies, la glándula pineal, porque es conexión con la glándula pineal, que es la que nos permite ver más allá. Recuerden que mediante los eclipses, todas esas capas de percepción que se interponen entre una dimensión y la otra se van a disolver. Esto va a ser uno de esos momentos donde vamos a tener muchos sueños, mucha actividad en el mundo eteorreal. Pero debido a que hay una sobrecarga de información en el mundo eteorreal, nuestros sueños están también sobrecargados de información en el que a veces no estamos descansando debidamente. Y claro, aquí es donde debemos de tener cuidado con el corazón, el sistema nervioso, ¿sí? Porque nos puede poner en una euforia. Tenemos que tener cuidado con las euforias y estamos viendo, ¿verdad?, cómo hay personas que de pronto tienen arranques de euforia de o hacer daño a otras personas o hacerse daños a sí mismo, porque los elementos no están en armonía y balance, ¿sí?
Y la mente del ser humano no está en la calma, el nivel de calma que debe de estar. Entonces les estoy enseñando esto, Virgo, porque entrando en tu lectura, mis queridos Virgo, aquí te salió específicamente esta actividad solar. Por un lado, tienes actividad solar rigiendo tu cabeza y tienes Neptuno rigiendo tus emociones. Y fíjate la conexión que hay aquí con la luna. Y en oposición tienes la calma solar. Una vez más, en esta lectura, especialmente recuerden que vamos entrando en la época de Virgo, ¿verdad? A mediados de este mes. Y vamos a tener nuestra vuelta al sol, cumpleaños, donde nuestro plexo solar va a ser nutrido por el sol. Pero previamente, ¿verdad? A entrar a ese periodo de tiempo, ya vemos esta actividad solar tan grande creando una polaridad aquí, ¿sí? Por un lado, muchas energías, Virgo, mucha información, muchas cosas te pueden estar ocurriendo a la misma vez, ¿sí? En el que tú tienes que lidiar con ella. Pero ese alineamiento, ¿verdad? Está creando una conexión con lo más profundo de tu ser. Neptuno. Y aquí vemos esa apertura. Como puedes ver, aquí vemos todos estos, parecen chakras, ¿sí? Centros de energías alineados, ¿sí? Para poder llegar a esta apertura a lo más profundo de nuestro ser con Neptuno. Y dar acceso a ciertas informaciones que tú deseas encontrar muy específicas, de acuerdo a lo que tú deseas, ¿eh? Pero lo que está creando la oposición es la calma. Cuando no tenemos calma y hay mucha actividad, nos cansamos. Y en ese cansancio es muy difícil entender cómo reorganizar nuestras energías y cómo recibir esa información y aplicarla en una forma que nos traiga el resultado que estamos deseando. Fíjate lo que está ocurriendo aquí. Muy interesante. En este momento y en este ciclo Virgo, yo diría que viene este alineamiento ocurriendo para respaldarte a ti en lo que tú estás deseando, y lo único que se está oponiendo aquí es la calma, porque con la calma viene la claridad. Entonces tenemos que hacer prácticas que nos devuelvan la calma, de a todas. Y yo sé que hay muchas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación que nos roban la calma, y ahí es donde tenemos que decidir hasta cuánto vamos a conectarnos con esa información. Yo he llegado a un punto en el que no escucho videos de nadie porque no quiero ser influenciada por nadie, porque yo veo que la información en la forma en que se está transmitiendo en estas plataformas de comunicación son un poco adictivas a la mente, ¿sí? Imagínate si te pones adicto al drama de las cosas negativas que están ocurriendo alrededor del mundo, que son parte del pasado. Entonces, todas estas bendiciones y todas estas conexiones que nos permiten rectificar y armonizar nuestras energías, la perdemos. Entonces, mirando tus energías, Virgo, aquí yo veo que lo mismo, las cartas vienen hablando, tú eres el mago, y el mago está trabajando, ¿verdad? Específicamente con destreza para lograr algo. Aquí viene un cambio, una transformación. Yo diría que lo que tú estás haciendo, Virgo, te está cambiando a ti en una forma muy grande, ¿sí? Aquí viene un nuevo comienzo, estás pasando por un proceso de transformación que yo diría que para muchos de ustedes pueda que sea este año, y el resultado y los beneficios de lo que vas a lograr viene el año que viene, porque todavía estás como en este proceso, ¿verdad? De descubrimiento, como también de alimentar tus energías para lograr lo que tú estás deseando. Y es un proceso que sinceramente aquí con la numerología, ves, me enseña el as de oro al lado de el 9 de monedas. Cuando sumas estos dos nos da el 10, el reloj cósmico y la templanza. Algo tú vienes específicamente enfocado que quieres lograr, y las cartas vienen diciendo que lo vas a hacer. En la base tienes a el emperador con la reina de
espadas. Yo diría que viene así. La estabilidad, ¿verdad? La destreza con que tú estás logrando esto, el dominio, ¿verdad? La actitud de tus decisiones vienen siendo muy acertadas. Es interesante también, Virgo, porque aquí en este oráculo, en estos dos oráculos, uno de los animales, las medicinas de los animales y este de los ancestros, te sale que esperes noticias importantes de los oráculos. Te están pidiendo que te conectes con los oráculos. Y el mensaje, ¿verdad?, de el venado, en este caso ciervo, la manada de ciervo, es muy específico que trabajes con estas energías. Y ellos el mensaje lo dan en forma de moraleja. Y la moraleja tiene mucho que ver con un ciervo que sintió el llamado del Gran Espíritu en una montaña sagrada. Y el siervo, cuando fue a ver al Gran Espíritu, se encontró que en la puerta había un demonio en el que estaba evitando que todos los seres vivientes pudieran entrar a esa montaña. Y el venado, debido a que representa una energía muy gentil, muy suave, muy amorosa, con cariño y con esa gentileza le dijo al demonio: mira, déjame entrar porque el Gran Espíritu me ha llamado y lo quiero consultar. Y claro, el demonio, al fin, siendo demonio, pues hace sus pispiretas y sus líos y sus enredos, qué sé yo, para atemorizar al venado. Pero el venado no se dejó atemorizar y le volvió a preguntar con la misma ternura. Y esa ternura con que el venado le preguntó al demonio fue lo que le causó al demonio sorpresa. Al punto que en la moraleja dicen que ese demonio se disminuyó a un granito de arena tan pequeña que como que no tuvo la fuerza, ¿verdad?, para seguir persistiendo con la gentileza de la energía del amor. Entonces, en este caso se están diciendo que utilices las mismas estrategias, especialmente en situaciones difíciles o en situaciones con tus hijos, que uses la destreza del venado, la ternura, el cariño, especialmente de aquellas personas que vienen con una actitud destructiva, porque son personas que se han olvidado de cómo trabajar con el amor. ¿Ok? Pues bien, Virgo, también aquí sale que hay una situación que sale específicamente que tiene que ver con más de una persona y salen mujeres, ¿verdad? De algo que tuvo que ver con una situación emocional donde probablemente alguien dijo algo que a lo mejor no lo dijo en la mejor forma y que tenía que ver, ¿verdad?, con otras personas, y ese comentario creó como un enredo, ¿sí?, como un tipo de chisme en el que tú no quisiste involucrarte en eso. Y tus acciones fueron las acciones correctas. Si por alguna razón tú te encuentras en una situación así y no ha ocurrido, aquí te están diciendo que te alejes de esas situaciones, porque eventualmente el tú haberte alejado te va a beneficiar a ti. Y la razón es porque al cerrar la lectura, las cartas que vienen hablando aquí vienen siendo el ermitaño, tus energías, en el que enseñan que en estos procesos que tú estás teniendo, Virgo, donde tú estás muy, yo diría que mentalmente enfocado en lograr algo, y es algo que requiere tiempo y requiere paciencia, porque no todo depende de ti, ¿sí? El nivel de estabilidad que tú estás deseando lograr, sea lo que sea, ¿verdad?, que hay acciones muy premeditadas aquí que te está beneficiando a ti, ¿sí? Y te va a conllevar a que cierres este ciclo mediante un viaje. Para muchas de ustedes este viaje puede ser que vayan a ver los hijos o que tengan que ver con los hijos. Yo digo que en este momento, sí, con la lunación que estamos teniendo, pues va a haber aquí una conexión con los hijos,
algo que tenga que ver con eso. Pero va a haber un viaje en el que tú puedas crear o pueda crear una oportunidad que pueda ocurrir repentinamente. Y en ese viaje, ¿verdad? Viene con una espiritualidad que te va a enseñar a ti algo que tiene que ver con lo que tú deseas lograr, en el que te va a hacer pensarlo, porque aquí viene la carroza, ¿ves? El carruaje. Aquí estamos deseando el triunfo, ¿sí? Aquí queremos el bienestar a todos los niveles. Entonces, este viaje es un viaje premeditado que tiene mucho que ver con lo que estás deseando y cómo lo vas a lograr. Entonces, las cartas están diciendo que esto que tú estás haciendo, en la forma que lo estás haciendo correctamente. Y que sí, van a ocurrir situaciones con personas que vienen, ¿verdad? En el que a lo mejor no han logrado encontrar la calma o la resolución a sus problemas y van a querer involucrarte en esos problemas, pero que no te involucres, que simplemente sepas escoger los momentos en que debes de mantenerte en silencio y no decir nada y alejarte de esas situaciones y cuándo es el momento de decir algo. Aquí yo veo que viene un doble triunfo, ¿sí? Es interesante que salen todos estos bastos. Y claro, estamos hablando de que este año y el año que viene vienen muchas energías de fuego. Va a haber mucho fuego. Y eso tiene mucho que ver con nuestra creatividad. Entonces, la motivación para llevar a cabo las cosas que necesitamos llevar a cabo las vamos a tener. Pero tenemos que tener cuidado en no utilizar esas energías en una forma destructiva, porque hay muchos tránsitos que están creando cuadraturas que crean tensiones en ciertas áreas de nuestras vidas. Puede ser en el trabajo, como puede ser en la vida familiar, como en el mundo de la amistad, que que están ahí no necesariamente para atraparnos en esas tensiones, sino para rectificarlas. Aquí es donde el espíritu habla muy claro. Hay que rectificar nuestras acciones de acuerdo a nuestra claridad en lo que estamos percibiendo, porque a veces nos dejamos influenciar por situaciones en el que la vemos de una fórmula, la vemos de una forma que no tenemos todos los datos ni toda la información de lo que es y nos causa intranquilidad y desasosiego. Y recuerden que no es hasta que sentimos tranquilidad con la información que estamos lidiando que esa energía no está armónica. Yo presto mucha atención a veces a la voz de la persona cuando está hablando, porque a veces la voz, el sonido con que la persona está hablando, aunque la persona está tranquila y no está gritando, está fuera de armonía. Y nosotros a veces no prestamos atención a eso. Nos dejamos influenciar por palabras bonitas y no nos damos cuenta del sonido con que la persona está diciendo esas palabras. Vamos a enfocarnos menos en las palabras y vamos a enfocarnos más en el sonido, porque ahí es donde está la frecuencia de la verdad, ¿sí? Y eso es lo que el espíritu está diciendo. No te dejes influir por palabras bonitas, porque en sí la realidad de las cosas está en las acciones que uno toma. Ahí es donde vamos a encontrar la verdad del ser humano. Pero también el sonido de las palabras, como en la forma en que comunicamos las cosas, también nos puede dejar saber si la persona está en armonía o no. Entonces, eso requiere atención, el poder de observación y no permitir que nuestras emociones se apresuren a querer juzgar algo, ¿verdad? Tenemos que calmar nuestros prejuicios, porque a veces nos dejamos influenciar también por nuestros prejuicios. Entonces, ¿cómo trabajar con la calma en momentos donde hay tantas energías de fuego que no nos está afectando solamente a los Virgos, pero nos está afectando a todos por igual? Y esas energías se polarizan. Y es lo que está creando esta dualidad entre lo bueno y lo malo. Pero no todo lo que está ocurriendo es malo y no todo lo que está ocurriendo es bueno. Y tenemos que saber escoger, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar con nuestra actitud y con nuestras energías, en vez de permitir que sean otras personas las que se ocupen de manipular nuestras energías y utilizarlas a su antojo. Eso es lo que está hablando aquí el oráculo. Entonces, aquí está diciendo que en este momento el medio ambiente, tus energías es muy propicio porque viene representado por la estrella. ¿Ok? Eso es el momento de aprovechar estas energías y trabajar a tu favor, pero tienes que encontrar la calma
Y cuando encuentres la calma, vas a poder saber cómo reorganizarte tú, saber qué es lo que tienes que rectificar y cómo lo vas a hacer, y lo vas a hacer a tiempo, a su debido tiempo. ¿Sí? Como también saber cuándo es el momento de tomar acción y de hacer algo, y cuándo es el momento de mantener la calma, porque no es tu responsabilidad de reorganizar esas energías, especialmente cuando son muy opuestas. A veces yo no sé cómo voy a llegar de aquí a donde yo quiero llegar, pero el espíritu sabe cómo hacerlo. Y si yo quiero, ¿verdad?, tener una sorpresa en mi vida, porque quiero mejorar, pues el saber ahora cómo eso va a ocurrir no es una sorpresa. Entonces las sorpresas agradables a veces ocurren en la forma más inesperada, y es en la forma en que el espíritu nos guía para nosotros poder ir disfrutando de esa trayectoria e ir aprendiendo lo que necesitamos aprender. Y eso es lo que el espíritu nos está explicando en estos momentos, Virgo. Entonces, recuerda, utiliza la medicina del venado, gentileza y dulzura, especialmente en momentos de crisis con personas que vienen con una actitud desagradable. Dicen que hay un dicho en inglés que dice, mátalo con dulzura, ¿ok? Con dulzura, no con hipocresía, sino con dulzura. Y sigue tu camino, porque tu camino no es ese, tu camino es otro, ¿ok? Este es el momento de hacer todas esas rectificaciones, porque vas a tener los mensajes que tú necesitas adquirir para lograr resolver tus problemas, ¿sí? No es que una cartomántica o otra persona te diga cómo hacerlo, no, es tu yo interior el que se va a encargar de guiarte y decirte cómo, pero tiene que ser a su momento, y tú tienes que encontrar la calma para poder recibir esa información. Entonces, les deseo muchas bendiciones, feliz cumpleaños. Este va a ser el tiempo de Virgo, donde vamos a poder recargar nuestro plexo solar de buenas vibraciones, y tenemos que saber trabajar poquito a poco de ir como calmando nuestro elemento madera y nuestro corazón fuego, porque las energías sinceramente están bien calientes. Entonces, gracias Virgo por haberme escuchado, y hasta la próxima.